¿Están viéndome a mí o a la pantalla? Se ve la pantalla. Perfecto, maravilloso. Bueno, antes que todo, disculpen por no haberles dado la clase en la oportunidad anterior. Me surgió un inconveniente y no pude estar presente. Así que sé que están cansados, ya tuvieron una clase con Astrid. Vamos a tratar de hacerlo más didáctico posible y que no tarde, no lleve mucho tiempo, ¿sí? Lo que me han pedido que hablemos en el día de hoy es acerca de los pólipos y tumores gástricos. Como a manera de introducción, en general los pólipos gástricos que nosotros diagnosticamos se encuentran en una incidencia entre el 0.6 al 6% de las endoscopías digestivas altas, dependiendo de los diferentes informes que se tienen. Y se los divide, se los clasifica en diferentes tipos. Las tres principales grupos son los pólipos epiteliales o los tumores epiteliales, los pólipos amartomatosos y los pólipos mesenquimales. Dentro de los epiteliales, que son por lejos los más frecuentes, en los cuales nos vamos a detener un poco para hablar de cada uno de ellos, se encuentran los hiperplásicos, los glandulares fúngicos, los adenomas y los neuroendocrinos. Dentro de los amartomatosos tenemos dos tipos, y de estos tipos pueden ser o pólipos aislados o pólipos dentro de un síndrome genético, ya sea los pólipos en el síndrome de Pett-Jägers o en el síndrome de poliposis juvenil. Y los pólipos mesenquimales, que cada vez se están tornando un poco más frecuentes de lo que antes conocíamos, particularmente estos primeros, los pólipos fibroides, que antes no se los reconocían, pero que con los nuevos métodos, tanto endoscópicos como ecoendoscópicos, los estamos logrando primero categorizar y diagnosticar. Estos tres que les estoy marcando aquí son los más frecuentes de todos. Con respecto a lo primero, los pólipos hiperplásicos. Perdón, disculpen. Los pólipos hiperplásicos son más frecuentes en las áreas geográficas con alta o moderada prevalencia de Helicobacter pylori. Esto es un dato importante que vamos a tener en cuenta más adelante. ¿Cuáles son estas áreas frecuentes de Helicobacter pylori? Aquí se encuentran marcado en rojo aquellas áreas con mucha frecuencia de Helicobacter pylori, en nuestro continente Brasil, si nos vamos un poquito más arriba también, en todo lo que es el Caribe, Portugal, que es uno de los países que tiene mucho Helicobacter pylori, de hecho las mayores publicaciones sobre Helicobacter pylori vienen de Portugal, y bueno, el resto lo tienen marcado en el mapa. Los pólipos hiperplásicos son pólipos que vienen de un epitelio regenerativo y generalmente se dan respuesta a estímulos inflamatorios crónicos. Por ejemplo, la gastritis crónica trófica, que esto suele ser un trastorno autoinmune, la infección por Helicobacter pylori, la anemia perniciosa, adyacente a erosiones o úlceras, y en los lugares esto es frecuente ver en los sitios de la gastroenteroanastomosis. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no. Por ahora. Perfecto, perfecto. Si me dejan de escuchar, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Bueno. Bien, todo bien. Bueno. Espérenme. Perfecto. Con respecto a cuáles son las manifestaciones clínicas de los pólipos. Los pólipos, en su gran mayoría, por lejos,
son asintomáticos y los encontramos en las endoscopías. Acá a la derecha ustedes ven en una endoscopía normal, esto que está aquí en el centro, que estoy marcando es el píloro, y acá ustedes pueden ver los pólipos. Ustedes ven el cursor, ¿verdad? Sí. Perfecto. En raras ocasiones, cuando los pólipos se erosionan o se ulceran, eventualmente pueden presentar sangrado, pueden presentar hemorragia. También cuando los pólipos son muy grandes, pueden provocar una obstrucción intermitente, particularmente los pólipos pediculados que entran y salen, que prolapsan a través del píloro, pueden provocar este tipo de obstrucciones. ¿Sí? Como ustedes ven aquí en la foto, un pólipo grande que entra en el píloro y da estos síndromes de obstrucción intermitente. Los pólipos hiperplásicos tienen potencial maligno, siguen la secuencia clásica de displasia, carcinoma. El riesgo de desarrollo, sin embargo, es bajo, aproximadamente entre un 0 a 8%, y se ha visto que hay mayor riesgo de cáncer en presencia de pólipos múltiples cuando son grandes o cuando tienen un pedículo importante. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en los pólipos hiperplásicos? Sacarlos, ¿sí? Se los saca vía endoscópica. Se debería, como les comenté hace un momento, estos pólipos hiperplásicos se ven frecuentemente en las poblaciones que tienen alta prevalencia de Helicobacter pylori. Así que, así como se saca el pólipo, también deberíamos sacar biopsias del estómago. Actualmente se conoce que como biopsias gástricas deberían tomarse al menos 5 biopsias marcadas aquí en este gráfico, en este esquema. ¿Sí? Deberían ser 2 biopsias de cuerpo, una de incisura, 2 de antro. De hecho, cuando ustedes empiezan a recibir informes de las endoscopías, es muy importante que vean en las biopsias, en el informe anatomopatológico, lo que les manda el patólogo, cuántos fragmentos recibe el patólogo. Ustedes se van a dar cuenta que en la gran mayoría de casos el patólogo informa se recibe un fragmento blanquecino, parduzco, realmente eso no sirve para poder ver y buscar el Helicobacter pylori. Se deben tener 4, al menos, idealmente 5 biopsias. Ahora, ¿cómo se los saca estos pólipos? ¿Cómo se los puede resecar? Como les comenté hace un momento, existe la opción endoscópica, que es de la cual nosotros nos encargamos, y la opción quirúrgica, de lo cual no voy a hablar mucho porque no es mi campo. Y dentro del endoscópico existen varias técnicas más sencillas, técnicas más complejas, como la mucosectomía o la resección endoscópica submucosa, que tienen la finalidad de sacar estos pólipos, particularmente los pólipos grandes. ¿Qué es la polipectomía? La polipectomía común es esto, es decir, con un asa, como la que tienen a la izquierda, lo que se hace es se atrapa el pólipo a través de este canal que nosotros vemos aquí a la izquierda. Nosotros conectamos corriente, electrocoagulación, de tal forma que cuando quememos el pólipo, cuando cortemos el pólipo, perdón, lo quememos y con eso hagamos hemostasia y disminuyamos el riesgo de sangrado por polipectomía. Como les comenté hace un momento, hay técnicas mucho más complejas, como ustedes ven en esta técnica de este pólipo que es un poco más grande. Nosotros tenemos, antes que todo, marcarlo alrededor para saber qué es lo que se va a sacar. Este azul que ustedes ven acá son tinciones especiales que nosotros utilizamos para poder visualizar bien la mucosa del pólipo y la extensión profunda del pólipo. Y bueno, y después se lo reseca. Como ven, estos son tipos de resecciones mucho más complejas. ¿Cuál es el seguimiento que se hace a estos pólipos? A los pólipos que no tienen displasia, principalmente sin displasia, sin carcinoma, principalmente se les hace el seguimiento según el riesgo de cáncer gástrico que tenga el paciente. Después vamos a charlar de eso. Los pacientes con alto riesgo para cáncer gástrico, ¿quiénes son? Son aquellos pacientes que tienen historia familiar de cáncer gástrico
o que sean primera generación de inmigrantes de áreas de alto riesgo, o que tengan una gastritis atrófica extensa o metaplasia intestinal gástrica extensa, es decir, cambios anatomopatológicos avanzados. En estas tres circunstancias se tiene que hacer un seguimiento de los pólipos hiperplásicos. En los pacientes con bajo riesgo, lo que se hace es una endoscopía posterior en el corto plazo para confirmar que hayamos logrado sacar el pólipo, que no haya lesión residual, y volver a tomar biopsias para el Helicobacter pylori, si es que efectivamente lo tuvo, para saber si efectivamente lo logramos erradicar. Los pacientes con alto riesgo para cáncer gástrico, hay que hacer una endoscopía en el mismo periodo de tiempo, con la finalidad de establecer las dos cosas que charlamos hace un momento, es decir, que no exista lesión residual y que hayamos erradicado el Helicobacter pylori, y los controles endoscópicos se los hace regularmente cada 1 o 2 años. Acá en la Argentina se lo realiza más cerca de 2 años. En otros países con alta prevalencia de cáncer gástrico, esto se lo realiza cada año. Por ejemplo, en Japón, que es un lugar donde se tiene alta prevalencia, y es una sociedad, una población desarrollada, ellos tienen planes y esquemas de screening de cáncer gástrico muy estandarizados y ellos lo hacen cada año. Esto con respecto a la primera categoría. Los pólipos glandulares fúngicos también son muy frecuentes, es importante que ustedes lo sepan, y a diferencia de los pólipos mencionados anteriormente, estos pólipos son frecuentes en los lugares donde hay poco Helicobacter pylori. Están relacionados al consumo de IVP, es decir, a los omeprazol y toda su familia. Los pólipos glandulares fúngicos generalmente son esporádicos. También se los ha visto que aparecen en otro tipo de entidades, como en los síndromes familiares, como la poliposis adenomatosa familiar u otro tipo de poliposis. En el síndrome de Zollinger-Ellison, en el cual existe un gastrinoma, que es un tumor neuroendocrino, que se encuentra produciendo una alta secreción de gastrina. Y en la terapia a largo plazo con IVP, que aumenta, inclusive, aquí les pongo que si vienen consumiendo más de 5 años IVP, el riesgo aumenta 4 veces. Sin embargo, actualmente se sabe que con un consumo continuo mayor de 1 año, también aumenta el riesgo de la aparición de estos pólipos glandulares fúngicos. Sí, pero... no, pues está perfecto que me lo digas. A ver, dame un segundo que cambio y me pongo los audífonos viejos, que esto no está funcionando. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, sí, ahí se escucha mejor. Sí, mucho mejor. Perfecto, bueno, lo viejo siempre suele ser lo mejor. Miren, ¿sí? ¿Mejor me escuchan? Perdón. Perfecto. Sí, igual se escucha mejor. Perfecto. Bueno, no, gracias a vos. Ahora, con respecto a cómo llegar al diagnóstico de estos pólipos, los pólipos glandulares fúngicos también suelen ser asintomáticos y el diagnóstico de estos pólipos suelen ser igualmente vía endoscópica. Sí, vuelvo y repito, sin síntomas. Al igual que los pólipos hiperplásicos, cuando estos pólipos son muy grandes, pueden provocar algunos síntomas, llámese hemorragia, llámese obstrucción, dolor abdominal, vómitos, esto más relacionado a los síntomas obstructivos. Esta es una imagen endoscópica de los pólipos glandulares fúngicos. Como ustedes ven, suelen ser múltiples, y si ustedes se fijan,
suelen tener como microquistes en su interior, es decir, pequeños quistes, pequeñas dilataciones císticas y que básicamente tienen secreciones adentro por parte de las glándulas. ¿Sí? El potencial maligno realmente es rarísimo, no tienen un potencial maligno estos pólipos, rara vez presentan displasia, y entre el 30 y el 50% de los pólipos glandulares fúndicos en un síndrome, me refiero en una PAF, por ejemplo, presentan displasia de bajo grado. A pesar de que presentan displasia de bajo grado, rara vez progresan a cáncer. ¿Sí? El manejo endoscópico de estos pólipos, como ustedes se podrán imaginar en la foto anterior, sacar todos esos pólipos que yo les mostré es inviable, es imposible. Se necesitaría no solamente una endoscopía de varias horas, sino se necesitarían varias sesiones. Y teniendo en cuenta de que estos pólipos no tienen potencial maligno, realmente no tiene mucho sentido. Lo que se hace es sacar pólipos más representativos, los pólipos más grandes, que por ahí eventualmente nosotros, teniendo en cuenta que a medida que van creciendo los pólipos pudiera aparecer displasia, bueno, en ese caso sí se plantea la necesidad de sacar los más grandes. No hace falta, no es necesario realizar un seguimiento endoscópico por todo lo que hemos charlado. Le hago una consulta. Sí. En caso de hacer la resección del pólipo, ¿tiene posibilidad de recurrencia? O sea, de que por más de que se resequen... Indudablemente, indudablemente. Por eso hay que hacer los controles. Okay. Hay posibilidad de que recurran, de que recidiven en el mismo lugar donde ustedes sacaron. Eso generalmente se da cuando hacemos una resección incompleta, es decir, desde el punto de vista endoscópico la resección es perfecta, pero microscópicamente hablando no lo fue. Así que en ese caso se ve recidiva, por eso es importante en los pólipos que tienen potencial maligno hacer una endoscopía de control en el mediano plazo. Y también pueden aparecer nuevos pólipos en áreas contiguas o en el resto del estómago. Así que es importante ese dato, esa pregunta que vos me hiciste. Gracias. Con respecto a los adenomas, estos tres, como les comenté, son los más frecuentes y es en los que estamos haciendo un poco más de énfasis. No se preocupen que todos los demás no vamos a hablar tan profundamente, así que no va a ser tan larga la clase. Los adenomas gástricos corresponden a un 6 a 10% de los pólipos gástricos. Dentro de los pólipos neoplásicos, es decir, de los pólipos provenientes de una célula madre mutada, dentro de esos son los más frecuentes. Los otros dos pólipos que hablamos no son pólipos neoplásicos, ¿sí? Los pólipos que mencionamos son las propias células que se encuentran o crecidas, aumentadas de tamaño, ya sea por la presencia de quistes, microquistes en su interior, o por procesos inflamatorios crónicos. Mientras que los adenomas sí son neoplasias y se encuentran asociadas a gastritis atrófica principalmente y a la metaplasia intestinal gástrica por Helicobacter pylori. ¿Sí? Recuerden que la gastritis atrófica, si bien la gastritis atrófica puede ser una fase en la progresión de la infección crónica por Helicobacter pylori, la gastritis atrófica también puede ser autoinmune. Así que esto puede ser hereditario. Se encuentran localizados mayoritariamente en antro. La frecuencia entre mujeres y hombres es igual. Y se ve más frecuentemente, con mayor frecuencia, en la sexta o séptima década de la vida. Nuevamente, los adenomas, al igual que los otros pólipos, suelen ser asintomáticos y rara vez dan síntomas similares a los que habíamos charlado. Usualmente suelen ser solitarios, a diferencia de los otros pólipos, y microscópicamente se dividen en tres tipos. Los tubulares con componente velloso, los túbulos vellosos, y los vellosos.
Esto es importante porque los adenomas tubulovellosos o vellosos suelen tener displasia y la progresión a cáncer es un poco más acelerada, ¿sí? Los tubulares, mejor dicho, para hablar de un adenoma, siempre tienen una displasia de bajo grado, ¿tá? Ahora, para que esa displasia cambia o sea una displasia de alto grado, se ha visto que estos dos subtipos son mucho más frecuentes que tengan este tipo de progresión, ¿sí? No sé si fui claro en esta última parte, pero es importante que tengan en cuenta, al hablar de adenoma, eso quiere decir que todo adenoma tiene displasia de bajo grado, y estos dos últimos se sabe que la progresión a displasia de alto grado es mucho más rápida y mucho más frecuente. ¿Sí? Tienen potencial maligno, por ende hay que hacer controles y hay que hacer un tratamiento. Estos tienen la secuencia clásica de displasia adenocarcinoma. Como ustedes ven, entre el 8 al 59% de este tipo de adenomas se asocian a carcinomas gástricos sincrónicos, ¿sí? Y se ha visto que existe un mayor riesgo de cáncer invasivo en aquellos adenomas que tienen un gran tamaño, que son de histología vellosa y que tienen una displasia de alto grado, que fue lo que charlamos hace un momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? A diferencia de los otros pólipos, por ejemplo los fúngicos que les comenté, no tiene sentido sacar todos, en estos hay que sacarlos a todos, ¿sí? Entonces por ahí me van a preguntar, ¿cómo sabemos desde el punto de vista endoscópico que son pólipos adenomatosos o que son del otro tipo? La mejor manera es sacándolos y mandándolos a estudiar. Eso da el diagnóstico definitivo. Pero desde el punto de vista endoscópico, con las nuevas técnicas y los nuevos endoscopios y las nuevas tecnologías que nosotros contamos con los endoscopios, podemos visualizar con gran aumento los pólipos y tener un indicio de que estos pólipos sean buenos o malos. Me refiero a adenomas o hiperplásicos o fúngicos. Ahora, ¿cuál es la resección? ¿Cuál es el tratamiento? La resección. Y dentro de la resección, la endoscópica es la que se prefiere, a menos que estas lesiones tengan carcinoma invasivo o sean múltiples al punto de que el tratamiento endoscópico sea inviable. Es importante, al igual que con los anteriores, evaluar el resto de la mucosa, buscar carcinomas sincrónicos. Como ustedes vieron, el carcinoma sincrónico no es un dato menor en este tipo de casos. Y hay que buscar el Helicobacter pylori y hay que buscar si existe, cómo se encuentra la mucosa sana. ¿Tá? Hay que biopsiar la mucosa sana, que impresiona sana, porque puede ser una mucosa atrófica o una mucosa con metaplasia intestinal. ¿Cuál es el seguimiento que se les hace a estos pacientes? Pólipos con displasia de bajo grado, 1 año. ¿Para qué? Para hacer cosas muy similares a las que hacíamos en los otros pólipos, sumado a que se debe detectar si este pólipo evolucionó, que no lo hayamos logrado resecar completamente, y detectar un carcinoma temprano. ¿Sí? Los pólipos con displasia de alto grado o que se resecan parcialmente por cualquier motivo, nosotros desde el punto de vista endoscópico no hayamos podido o no hayamos logrado certificar que pudimos sacar todo el pólipo, o que el patólogo nos dice, mira, sabes que uno de los márgenes no lo puedo evaluar bien o está comprometido uno de los márgenes, bueno, en ese caso se hace 6 meses el control luego de la recepción. Y en pacientes de alto riesgo para cáncer gástrico, que fueron los que mencionamos hace un momento, hay que hacer un seguimiento continuo definido, entre 1 a 2 años. Perdón, doctor. Sí. Se me trabó el internet en una conexión, no sé qué le pasa ahora, sí. Bastante mala. En los de bajo grado, las de displasia de bajo grado, ¿cada cuánto es el seguimiento endoscópico? En los adenomas, por su naturaleza, el adenoma tiene displasia de bajo grado. Es decir, para que nosotros digamos que un adenoma, patológicamente hablando, el cambio histológico que existe
es que existe displasia de bajo grado. Si es una displasia de bajo grado, se hacen los controles como los adenomas clásicos, es decir, se lo realiza primero para evaluar todo lo que hemos charlado a los 6 meses y después se evalúa si el paciente tiene o no riesgo de cáncer gástrico. ¿Sí? Alto riesgo para cáncer gástrico, los controles se tendrían que hacer entre 1 a 2 años y si no tiene riesgo de cáncer gástrico, los controles se tendrían que hacer entre 3 a 5 años. ¿Sí? Inclusive hay algunas guías, por ejemplo en Estados Unidos, donde el cáncer gástrico, donde el Helicobacter pylori, es bajo, ellos no suelen recomendar un seguimiento con un intervalo definido. ¿Sí? Así que básicamente eso hay que individualizar en los pacientes dependiendo del riesgo que tengan. Perfecto, muchas gracias. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Los pólipos epiteliales pueden superponerse? O sea, vos me preguntás si es que pueden existir diferentes tipos de estos pólipos en un mismo paciente, ¿puede ser? Exacto. Indudablemente. Indudablemente. El mismo paciente puede tener pólipos hiperplásticos, puede tener pólipos glandulares fúngicos, puede tener adenomas. Bueno. ¿Sí? No es lo habitual, pero se puede tener. Algo que es importante que ustedes sepan, de hecho, por eso es importante evaluar los pólipos, como les comenté, con las nuevas técnicas endoscópicas para poder tratar de predecir qué tipo de histología tienen. Los pólipos hiperplásicos se encuentran mucho más frecuentes en los países con alta prevalencia de Helicobacter pylori porque suelen ser reacciones a inflamación crónica. Los pólipos glandulares fúngicos, en cambio, se encuentran en lugares donde hay bajo Helicobacter pylori, pero existe alto consumo de omeprazol y sus derivados, es decir, de inhibidores de la bomba de protones. ¿Sí? Eso no quiere decir que un paciente que tenga una úlcera por una gastritis crónica y que también tome IVP pueda presentar dos tipos de pólipos. ¿Sí? Y los adenomas, como les comenté, esto va por otra vía, esto va por otra cascada, así que un paciente puede tener este tipo de pólipos en el estómago. De hecho, con los pólipos que vamos a hablar a continuación, los neuroendocrinos, también pueden coexistir, ya sea con los pólipos glandulares fúngicos o con los adenomas. ¿Sí? Son casos raros, pero existen. Pólipos neuroendocrinos. Los pólipos neuroendocrinos son los tumores gástricos que se encuentran derivados de las células enterocromafines. Esto solamente para recordarles cómo la estructura glandular, ¿sí? Este tipo de glándulas son las que nosotros encontramos tanto en el techo como en el cuerpo gástrico y que principalmente, gracias a las células parietales, que son estas células que se encuentran aquí, son las encargadas de producir el ácido. ¿Sí? Las células enterocromafines son células que se encuentran un poco más profundo y que están encargadas de la liberación de histamina. ¿Me escuchan ahí? Que se cortó un poco el internet acá. Sí, sí, yo me escucho. Perfecto, perfecto. Dentro de los tumores gástricos neuroendocrinos tenemos 3 tipos. Ventajosamente el tipo 1 y tipo 2 son los menos agresivos y son los más frecuentes. Generalmente están asociados a enfermedades, a otras enfermedades como la gastritis atrófica o la gastritis provocada por el Helicobacter pylori. En el tipo 2 se encuentra relacionada más al gastrinoma. El gastrinoma, recuerden que es un tumor neuroendocrino que produce gastrina y por ende aumenta la secreción ácida. El pH gástrico, consecuente a lo que les estoy diciendo, en el gastrinoma es un medio muy, muy ácido, mientras que en el resto de tipo de tumores es diferente. La gastrina sérica se encuentra alta en estos dos y el potencial de metástasis
dentro de todo es un potencial bajo, pero no despreciable. Mientras que el tumor neuroendocrino tipo 3, este es un tumor más agresivo. Como ustedes ven acá, el potencial para metástasis es mucho más importante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependiendo de si el tumor es neuroendocrino, es muy funcionante, generalmente relacionado al tamaño, a la estirpe histológica, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, generalmente son asintomáticos y cuando producen síntomas pueden provocar anemia perniciosa, enfermedad ulceropéptica, dolor abdominal, hemorragia digestiva, diarrea. Existe lo que se conocía clásicamente, que ahora prácticamente no se lo ve, como el síndrome carcinoide, que era este síndrome que se caracterizaba por el rubor facial, rubor de cuello, diarrea crónica y dificultad para respirar. Yo realmente, y les digo, en el servicio, en el hospital, no hemos visto este tipo de síndrome desde hace muy buen tiempo. ¿Cómo evaluarlos? ¿Cómo llegar a un diagnóstico? La endoscopía sigue siendo el método más importante mediante las biopsias y una técnica que es nueva relativamente hablando y que hace poco se pudo popularizar en nuestro país, que es la ecoendoscopía. Después vamos a charlar un poco de qué es eso. Y son los métodos más importantes para poder evaluar este tipo de tumores. Desde el punto de vista bioquímico, nosotros podemos cuantificar la gastrina sérica y desde el punto de vista de imagenológico, la tomografía, la resonancia, sobre todo para poder evidenciar invasiones profundas, el tumor que se encuentra por debajo de la mucosa, que nosotros no podemos evaluar mediante la endoscopía de luz blanca. Y como les mencioné hace un momento, la presencia o no de metástasis. Existe también el PET-TC, existe también ya sea PET-TC o PET-resonancia, las dos técnicas en las que se utiliza galio. Todo esto para poder evaluar y hacer una evaluación adecuada y por ende un tratamiento de este tipo de tumores gástricos. Como ustedes ven, a la endoscopía realmente se ve muy similar a los pólipos que les mencioné, que les mostré anteriormente. Nosotros casualmente hace una semana tuvimos una paciente que tenía muchos pólipos glandulares fúngicos, pero había uno particularmente que nos llamaba la atención porque era un pólipo diferente y terminó siendo un neuroendocrino, que se ha visto que los neuroendocrinos se asocian a los glandulares fúngicos, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es la ecoendoscopía. Seguramente en alguna de las otras clases les hablaron ya de la ecoendoscopía, que básicamente es un transductor en la punta de un endoscopio y con eso nos apoyamos sobre las lesiones que nosotros queremos evaluar. En este caso, los tumores neuroendocrinos, los pólipos neuroendocrinos. Y con eso, nosotros podemos evaluar bien la profundidad de la invasión. Ustedes van a ver acá un montón de manchones, pero todo lo que se ve acá hiperecogénico, una pequeña banda hipoecogénica, una nueva banda hiperecogénica, esto habla de la mucosa, de la submucosa, de generalmente las capas hiperecogénicas están relacionadas al músculo, así que aquí se ve la muscularis propia. El tumor se encuentra sobrepasando la muscularis propia, esto es la submucosa, y un poquito más acá afuera se encuentra la capa muscular. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer una ecoendoscopía, sobre todo porque nos va a ayudar para saber cuál va a ser el tratamiento. Cuando las lesiones son muy profundas, desde el punto de vista endoscópico no las podemos resecar. Si las resecamos, va a ser incompleto el tratamiento. Esto es cómo se ve estas nuevas técnicas que les comenté con galio. Este DOTATOC, DOTATATE, diferentes nombres que tienen, bueno, es el nombre del galio que se utiliza, es el tipo de galio que se utiliza. Y básicamente es una técnica relativamente nueva en el sentido de que clásicamente nosotros tuvimos el PET.
El PET es el que ustedes ven aquí en estas dos imágenes de la derecha. El PET clásico básicamente es eso, son manchones y que uno, desde el punto de vista clínico, tiene que tratar de hacer la correlación anatómica para saber dónde es el problema, pero se vio que asociando el PET con la tomografía o el PET con la resonancia, desde el punto de vista anatómico es muchísimo mejor. Como ustedes pueden ver, nos ayuda a definir qué tipo de estructura es la que se encuentra hipercaptante. ¿Sí? Acá arriba ustedes ven la tomografía, acá abajo ustedes ven resonancia, acá abajo también ven el resto de la resonancia, todas marcando ese nódulo. Los tumores neuroendocrinos tienen potencial maligno. El tipo 1 y tipo 2, como les comenté, suelen ser menos agresivos. El tipo 3 hace metástasis, es algo que hay que tener en cuenta para el tratamiento. La resección endoscópica generalmente se da y es aplicable únicamente en los tumores pequeños, en los tipo 1 y 2, y en las lesiones, que esto es un dato muy importante para que tengan en cuenta, las lesiones que son muy pequeñas, me refiero a menores de 10 milímetros, se sabe que el potencial maligno de estas lesiones es bajo y no necesariamente implica que deberíamos sacarlas. Y en estos casos, con un seguimiento bastaría. ¿A qué me refiero seguimiento? Seguimiento, el primer estudio endoscópico a los 6 meses y después anualmente para saber si esta lesión creció o no. El tratamiento médico, cuando la resección endoscópica no sea posible, se utiliza algunos medicamentos como los análogos de la somatostatina, el octreotide, que realmente no hay mucha evidencia científica, pero es algo que se utiliza particularmente en los pacientes que son sintomáticos por tumores neuroendocrinos funcionantes. Y en enfermedad avanzada se utilizan medicamentos directamente quimioterapia. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico, todo lo que no se puede extraer vía endoscópica va a tratamiento quirúrgico. Obviamente cuando son muy grandes, cuando son tumores múltiples o cuando se llega al diagnóstico, ya sea mediante biopsia o punción, de que es un tipo 3. ¿Sí? En este caso la resección endoscópica no es pasible. ¿Sí? Hasta acá los más frecuentes por lejos. ¿Sí? Después les voy a nombrar uno que es muy importante, que se encuentra más abajo, pero estos son los más frecuentes y los más importantes dentro de los pólipos gástricos. Hasta aquí hacemos un pequeño stop. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien? ¿Alguna duda? Yo, por ahora no. Les hago una pregunta como para refrescar un poco los conocimientos. Hace un momento les hablé del omeprazol, también les hablé de las células enterocromafines, de las que producen histamina. Recuérdenme cuáles son los mecanismos de estímulo de la bomba de IDP, que en última instancia es la que secreta ácido. ¿Cuáles son los mecanismos? Es decir, ¿cuáles son los factores que estimulan la producción de ácido? ¿Quién se anima? Uno justamente es... Ah, sí, habla. Dale. Uno justamente es el comienzo del peristaltismo a nivel superior y que haya comida en la luz gástrica. Sí, eso, perfecto. Eso hace que existan ciertos receptores que seguramente se van a acordar que el hecho de tener alimento en el estómago empieza a estimular ciertos receptores que principalmente son derivados de la CCK y esos sirven para estimular
glándulas que se encuentran en el antro. Estas glándulas son las de gastrina. ¿Sí? Entonces, por un lado, perfecto. Tenemos uno de los estimulantes de la producción de ácido, la gastrina. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? Son tres principales. Si no me equivoco, la histamina, la acetilcolina y la serotonina. ¿Puede ser? No, de hecho... me confundí por el receptor. No, las otras dos, sumados a la gastrina, esos son los tres principales factores. La gastrina, en última instancia, lo que produce es histamina, pero la gastrina por sí sola también ayuda o estimula la producción, la producción de ácido a través de la bomba de protones. ¿Sí? Así que esos son los tres mecanismos. ¿Por qué les hago esta pregunta? Hace un momento yo les había comentado de los tumores glandulares fúngicos y los tumores neuroendocrinos, y siempre di vueltas sobre algo que es la gastrina. La gastrina no solamente es un estimulante de la producción de ácido, sino que recuerden ustedes que la gastrina también es un factor de crecimiento. Al tener hipergastrinemia, no solamente se estimula la producción de ácido, sino que también hace que las células crezcan. Por eso se dan este tipo de pólipos. Me refiero a los pólipos que están relacionados a la producción de ácido. ¿Sí? Por eso crecen estos pólipos. Y por eso es importante siempre tener en cuenta esta fisiopatología, como para que ustedes entiendan por qué nosotros vamos a buscar gastrina. Ahora, ustedes seguramente ya tuvieron esta clase de por qué el omeprazol y el inhibidor de la bomba de protones hacen su función, es decir, bloquean la bomba, hacen que evite el ácido, y por qué por ejemplo, la ranitidina, los inhibidores los antagonistas de los receptores de histamina, son menos potentes. Supongo que ya tuvieron esa clase, ¿puede ser? ¿O no hablaron de eso? No, todavía puntualmente de eso me parece que no, ¿o sí? Bueno, es importante que tengan esas tres vías de producción de ácido como para que ustedes entiendan la magnitud y la fisiopatología de este tipo de tumores, ¿sí? Nosotros mayoritariamente estamos hablando de todo lo que está relacionado a la gastrina, que vuelvo y repito, no solamente es un productor de ácido, un estimulante de la producción de ácido, sino que es un factor de crecimiento. Y por ende puede provocar un crecimiento desorganizado y provocar la displasia. ¿Está? Ahora, vamos doctor, una pregunta. Sí. ¿Estos pólipos glandulares fúngicos serán más que todo por el uso de los inhibidores de bomba de protones? Sí. Esto podría, y dentro de ellos había en menor medida con el Helicobacter pylori. Sí, que no es lo habitual. Generalmente uno esperaría que en países donde hay alto Helicobacter pylori, por un proceso de inflamación crónica, los pacientes tengan predominantemente pólipos hiperplásicos, y en los países donde hay bajo Helicobacter pylori y alto consumo de omeprazol, en esos países sí se vea con mayor frecuencia los fúngicos, los glandulares fúngicos. Es lo que uno esperaría como regla general, pero es importante que sepan que pueden coexistir estos tipos de tumores. No es algo frecuente, pero pueden coexistir. Bueno, está bien. Pensé que había entendido mal. Sí, no, pero yo quiero que se queden con la idea de lo más frecuente. ¿Sí? No quiero que se queden con la idea de las cosas raras. Lo más frecuente es eso. Hiperplásico igual a Helicobacter pylori, glandulares fúngicos igual a omeprazol. ¿Sí? Quiero que se vayan con esa idea. ¿Está? Bien. Perfecto. Vamos con este segundo subtipo, los amartomatosos. ¿Qué son los amartomas? Los amartomas se dan en todos lados.
¿sí? No solamente el sistema gastrointestinal. Los amartomas no son pólipos neoplásicos, sino que se dan por la proliferación desorganizada de células maduras. ¿Sí? Esta es la diferencia de los pólipos neoplásicos. Las células neoplásicas vienen de una sola célula, no madura, sino una célula que muta y que empieza a provocar una estirpe monoclonal. ¿Tá? Estas son células maduras que crecen desorganizadamente, que proliferan, perdón, desorganizadamente. Y estos amartomas pueden ser esporádicos o asociados a síndromes. El síndrome de Pett-Jägers, perdón, que es algo realmente bastante raro, en la que se ha visto que hay pólipos amartomatosos en todo el tracto gastrointestinal, y algo llamativo de estos pacientes es que tienen esto, que es esta hiperpigmentación mucocutánea. Yo solamente vi un paciente en mi práctica como gastroenterólogo en el Hospital Británico con Pett-Jägers, en la cual realmente nadie había visto los labios, y cuando llegamos al estómago nos encontramos con una imagen muy similar a la que vemos aquí en el gráfico. Y bueno, a alguien se le iluminó la cabeza en la sala, le miramos los labios y efectivamente tienen potencial maligno, lastimosamente. Ellos, al tener una poliposis, se sabe que la aparición en promedio del carcinoma gástrico es de 30 años. En ellos se hace un tipo de screening diferente. Y bueno, al ser población de alto riesgo, hay que hacer vigilancias diferentes. Los pólipos juveniles, que es un subtipo de los pólipos amartomatosos, que prácticamente el nombre se lo utiliza para referirse a lo mismo. Me refiero, es un término que se lo puede utilizar intercambiablemente entre pólipo juvenil y pólipo amartomatoso. Son tumores, de la mucosa que consisten principalmente en un exceso de lámina propia y glándulas quísticas dilatadas. ¿Tá? Si bien son términos que, me refiero al amartoma y pólipo juvenil, son términos que se los utilizan intercambiablemente, histológicamente tienen diferencia. ¿Sí? Como ustedes ven, los pólipos realmente son muy similares a los pólipos que ya habíamos mencionado previamente. A la luz blanca, es decir, la técnica convencional, es muy difícil diferenciarlos. Ventajosamente, cada vez tenemos más tecnología con la cual podemos estudiar mejor los pólipos vía endoscópica. ¿Sí? Así como existen los pólipos juveniles aislados, también existen los pólipos juveniles en el contexto de un síndrome de polipósico. ¿Sí? Estos también tienen un alto riesgo de cáncer gástrico y hay que hacer tratamientos, seguimientos endoscópicos individualizados y diferentes. Dentro de los mesenquimales, los pólipos fibroides inflamatorios es algo que cada vez se está viendo un poquito más. Antes, nosotros todos los pólipos que veíamos subepiteliales, es decir, veíamos el estómago y veíamos algo elevado en el estómago, pero que tenía una mucosa normal, antes era muy difícil catalogarlos, antes había que sacarlos, antes había que estudiarlos, hacerles un seguimiento. Ventajosamente ahora con la ecoendoscopía estos pólipos se los detecta más fácilmente, es decir, se los detecta con mucha mayor frecuencia, sin necesidad de extirparlos. Así que es algo que se está tornando más frecuente porque los estamos diagnosticando, nada más por eso. Son tumores mesenquimales, de la submucosa o de la mucosa, por debajo del epitelio. Como ustedes ven aquí, es mucosa completamente normal, pero ustedes ven una lesión elevada. ¿Sí? Algo que es muy importante y que quería recalcar, que es un error que es muy frecuente verlo, no está bien dicho una lesión submucosa y una lesión subepitelial, que van a ver que varios endoscopistas hablan de lesiones submucosas, cuando realmente el término preciso es subepitelial. Subepitelial se refiere que está por debajo del epitelio cualquier capa, mientras que si decimos que una lesión es submucosa desde el punto de vista endoscópico, me refiero no ecoendoscópico, si nosotros desde el punto de vista endoscópico decimos que una lesión es submucosa, estaríamos cometiendo un error,
porque asumiríamos que es una lesión de la capa submucosa y no siempre es así. ¿Está? Los pólipos fibroides inflamatorios realmente son asintomáticos, rara vez son grandes. El manejo cuando nosotros llegamos a un diagnóstico es sacarlos y realmente al tener bajo, prácticamente no tener potencial maligno, no hay que hacer un control. Dentro de estos pólipos, el GIST es un tumor importante. Yo les diría que después de los otros tumores que hablamos, de los epiteliales, este es el siguiente tumor en importancia. Se originan de la capa muscular propia de las células de Cajal, suelen ser hallazgos incidentales, suelen progresar a cáncer y suelen ser, y depende mucho de la agresividad del tumor para los síntomas. Los GIST suelen estar estrechamente relacionados a la mutación del c-KIT, en su gran mayoría, en el 95%, si bien se ha visto que pueden estar relacionados a este factor de crecimiento derivado de las plaquetas, pero realmente son por lejos los menos casos, al punto de que nosotros cuando tratamos de hacer el diagnóstico de un GIST, siempre medimos el c-KIT, es decir, el CD117. Los factores pronósticos de un GIST, es decir, qué tumor les va a ir bien a los pacientes y qué tumor puede tener un mal resultado, con mala sobrevida, depende mucho del tamaño del tumor, del lugar. Estos no son exclusivos del estómago, sino que se encuentran en cualquier parte del sistema gastrointestinal. Depende mucho del índice mitótico y la ruptura tumoral. A la ruptura tumoral se refiere principalmente a la extracción durante la cirugía. Si el cirujano, para mala suerte del paciente, cuando se está resecando este tumor, se rompe la cápsula, eso es algo realmente de muy mal pronóstico para el paciente. ¿Sí? El GIST es muy importante, como ustedes ven, tiene un potencial maligno importante, así que esto hay que aplicar todos los métodos de diagnóstico posibles, incluyendo la ecoendoscopía. Nuevamente, la ecoendoscopía nos va a ayudar a saber, primero, tratar de estimar o llegar a un diagnóstico, evaluar la profundidad y planificar el tratamiento. Mire, acá tenemos otra imagen de un GIST. Como ustedes ven, la mucosa que se encuentra recubriendo este tipo de tumores es normal, ¿sí? Y el tumor se encuentra por dentro. Acá la tomografía de este mismo paciente. Suelen ser tumores grandes cuando nosotros los diagnosticamos, porque suelen ser asintomáticos. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de casos? Depende del estadio tumoral. Va desde la resección endoscópica hasta la resección quirúrgica, y esto es algo nuevo, como para que ustedes se den cuenta de la importancia de este tipo de tumores, ¿sí? Estos tumores necesitan quimioterapia, en algunos casos seleccionados, obviamente, dependiendo del estadio. Y para terminar, y no cansarlos, los leiomiomas. Cuando nosotros hablamos de GIST y de los leiomiomas, los dos son tumores mesenquimales, con la gran diferencia de que aparentemente, inclusive desde el punto de vista ecoendoscópico, son muy, pero muy similares, pero la gran diferencia es que estos son benignos. Así que se podrán imaginar cuál es el gran... cuál es la parte difícil para nosotros como médicos, como gastroenterólogos, llegar a un diagnóstico adecuado en este tipo de pacientes, porque como habrán visto, no es lo mismo un pólipo, un leiomioma, que dentro de todo es un pólipo benigno, que solamente se operaría en los casos sintomáticos, pólipos muy grandes, que de obstrucción, sangrado, lo que fuere, versus el GIST, que necesita cirugía y en algunos casos quimioterapia. Sí, como para que vean cuál es la importancia de poder llegar bien al diagnóstico de este tipo de tumores. Como ustedes ven en estas imágenes, no sé por qué están hablando con negro, pero bueno, como ustedes ven, estos tumores
son exactamente iguales a los previos, mucosa normal. Desde el punto de vista tomográfico se ven igual, se ven hipodensos en la parte interna, es decir, son difíciles de diagnosticar. Pero vuelvo y repito, muy importante. ¿Sí? Bueno, es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo, Aquí estoy. con esto último de leiomioma y GIST, con una simple biopsia se diferenciarían igualmente, ¿no? Es muy difícil. Es muy buena tu pregunta. Es muy difícil. La biopsia es una biopsia principalmente del epitelio. ¿Sí? Y recuerden que este tipo de tumores son tumores subepiteliales. Es decir, se encuentran por debajo del epitelio. Eso implica un gran problema para poder llegar a un diagnóstico mediante biopsia. Perdón. ¿Y si se hace una biopsia más profunda? Claro, con una econdoscopía no se puede hacer una punción guiada justamente con el econdoscopio. Sí. De hecho, esa es la idea. Al hacer la ecoendoscopía, por ahí no fui claro en eso. Cuando se hace la ecoendoscopía, lo que se recomienda es hacer una punción. Que no solamente la punción, al ser músculo, básicamente lo que están puncionando, realmente la muestra que vos lográs obtener con una punción aspiración por aguja fina, una PAF, es realmente muy pobre, muy pobre. Por eso es la dificultad que tienen este tipo de tumores para llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Pero es muy importante tu pregunta la que haces. Existen nuevas técnicas endoscópicas que son un poco más peligrosas, por llamarlo de alguna manera, técnicas un poco más riesgosas, que consisten en destechar la lesión. ¿A qué me refiero? Sacar como un pólipo común, como una polipectomía, sacarle toda la mucosa sana, exponer la lesión y tomar biopsias con la lesión en vivo y en directo, viéndola. El gran problema se podrán imaginar, al estar biopsiando una lesión dura, muscular y muy irrigada, realmente el sangrado que se da en estos casos es un sangrado muy, muy importante, que es algo que no se lo hace rutinariamente, habitualmente. Lo que sí se suele hacer, se puede hacer, es tomar biopsia sobre biopsia, es decir, hacer una biopsia en ese mismo orificio, volver a tomar una biopsia con la pinza y en ese orificio volver a tomar una biopsia, es decir, todo en la misma endoscopía me refiero, es decir, tratar de ir profundo con la pinza de biopsia. Se ha visto que si bien tiene un bajo rédito, eso ayudaría o disminuiría bastante la posibilidad de sangrado, que vuelvo repito, en estos casos suele ser muy intenso. Hemos tenido varios sangrados de GIST y realmente es algo muy, muy intenso. Así que hay que tener eso en cuenta. Perfecto. Esa era mi duda, nada más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. No sé cómo están haciendo con en las otras clases. ¿Ustedes les están enviando la clase? Sí, hay los que no tienen, o sea, si no tienen problema para enviarlo, será bienvenido.